Buenas noches. Respecto al análisis, a la lectura de la novela Los de Abajo del escritor mexicano Mariano Azuela, la tesis o la hipótesis que pretendo sustentar en los minutos siguientes es cómo el escabroso territorio de la Sierra Mexicana, ubicada entre Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, impidió el avance exitoso de los federales españoles, dando como resultado un proceso parcial de colonización en la zona. Me parece pertinente hacer una contextualización del territorio antes de dar mis argumentos. Y respecto a la contextualización, hay que decir entonces que el municipio de Juchipila, que es el lugar donde da origen el viaje de Demetrio Macías, se localiza en la parte sur de Zacatecas. Es un valle en forma de cañón formado por dos cadenas montañosas que lo atraviesan de norte a sur. Al oriente se halla la Sierra Nochistlán y al poniente se halla la Sierra de Morones. Por otro lado, la parte más baja se encuentra en el cauce del río Juchipila, generando una diferencia de altura de aproximadamente 1563 metros, lo que se refiere a una distancia mayor a la del famoso cañón del Colorado. Sin duda entonces, Juchipila es el municipio con la mayor diferencia de altura entre sus suelos. Para hablar entonces del territorio y de esta contextualización, podemos dirigirnos entonces a la primera parte del libro, allí en el capítulo 2, la página 10. Comienza este capítulo 2 diciendo: todo era sombra todavía cuando Demetrio Macías comenzó a bajar al fondo del barranco. El angosto talud de una escarpa era vereda, entre el peñascal veteado de enormes resquebrajaduras y la vertiente de centenares de metros, cortada como de un solo tajo. También respecto al territorio, podemos ver en esta misma primera parte, pero en el capítulo 5, la página 37, dice: en su caballo Zaino, Demetrio se sentía rejuvenecido. Sus ojos recuperaban su brillo metálico peculiar y en sus mejillas cobrizas de indígena de pura raza corría de nuevo la sangre roja y caliente. Todos ensanchaban sus pulmones como para respirar los horizontes dilatados, la inmensidad del cielo, el azul de las montañas y el aire fresco, embalsamado de los aromas de la sierra. Y hacían galopar sus caballos como si en aquel correr desenfrenado pretendieran posesionarse de toda la tierra. También en esta primera parte, pero ya en el capítulo 21, la página 51, cuando dice: mire compañero, venga para explicarle. Vamos allí, detrás de aquel picacho. Note que de aquella laderita, al pie del cerro, no hay más vía accesible que lo que tenemos delante. A la derecha, la vertiente está cortada a plomo y toda maniobra es imposible por ese lado. Punto menos por la izquierda. El ascenso es tan peligroso que de dar un solo paso en falso es rodar y hacerse añicos por las vivas aristas de las rocas. También entonces, hablando de Juchipila, que es el epicentro de esta historia, en el capítulo 4, pero ya de la tercera parte, en la página 98, nos dice de Juchipila: Juchipila, cuna de la revolución de 1910, tierra bendita, tierra regada con sangre de mártires, con sangre de soñadores, de los únicos buenos. También entonces, hablando de Zacatecas, del territorio de Zacatecas, unas páginas más adelante, allí en la tercera parte, pero en la página 100, dice: se acordaron de que hacía un año ya de la toma de Zacatecas y todos se pusieron más tristes todavía. Igual a los otros pueblos que venían recorriendo desde Tepic, pasando por Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, Juchipila era una ruina. La huella negra de los incendios se veía en las casas destechadas, en los pretiles ardidos, casas cerradas y una que otra tienda que permanecía abierta como por sarcasmo, para mostrar sus desnudos armazones que recordaban los blancos esqueletos de los caballos diseminados por todos los caminos. La mueca pavorosa del hambre estaba ya en las caras terrosas de la gente, en la llama luminosa de sus ojos que cuando se detenían sobre un soldado quemaban con el fuego de la maldición. Y finalmente, haciendo una contextualización de la serranía, podemos ver también allí en la parte 3, dos páginas más adelante, la página 102, el capítulo 6, donde dice: y todo era serranía,
ondulaciones de cerros que suceden a cerros, más cerros circundados de montañas y éstas encerradas en una muralla de sierra, de cumbres tan altas que su azul se perdía en el zafir. Ya hablando entonces de los argumentos, mi primer argumento es que la Revolución Mexicana fue uno de los acontecimientos armados que marcó el devenir en la historia de México. Esta revolución inició el 20 de noviembre de 1910 y se dio en varios lugares del país, pero principalmente en el centro, es decir, en Zacatecas y hacia el norte del mismo. Fueron 32 años de opresión por parte del presidente Porfirio Díaz, una etapa que desencadenó una tremenda desigualdad entre las clases sociales, dando como resultado que el pueblo de México se levantara en armas para poder derrocar un gobierno dictatorial que favorecía a las clases más acomodadas y mantenía en la pobreza a los campesinos. Y allí entonces el simbolismo del nombre del libro, Los de Abajo. Vemos entonces que la primera parte donde podemos leer esta cita de Los de Abajo es la primera parte en el capítulo 3, en la página 13, donde Demetrio dice, primero dice, los federales comenzaron a gritar su triunfo y hacían cesar el fuego, cuando una nueva granizada de balas los desconcertó. Unos párrafos más abajo dice Demetrio, a los de abajo, exclamó Demetrio, teniendo su 30-30 hacia el hilo cristalino del río. Un federal cayó en las mismas aguas e indefectiblemente siguieron cayendo uno a uno cada nuevo disparo, pero solo él tiraba hacia el río, y por cada uno de los que mataba ascendían intactos 10 o 20 a la otra vertiente. A los de abajo, siguió gritando encolerizado. Cabe acotar que en este momento él se encuentra arriba de la montaña y por eso grita a sus soldados que disparen hacia abajo, pero que simbólicamente el título de la obra se refiere a esa desigualdad social que se creó en la presidencia de Porfirio Díaz, porque él benefició a los más acomodados y los enriqueció más. En cambio, los menos favorecidos fueron los que tuvieron que sufrir las consecuencias del hambre y la pobreza. Otra cita entonces que nos reafirma este argumento está en la primera parte también en el capítulo 13, la página 33, donde Luis le dice a Demetrio que él no está ahí en la revolución por don Mónico, por el cacique por el que empieza toda la pelea. Mentira que usted ande aquí por don Mónico el cacique. Usted se ha levantado contra el caciquismo que asola toda la nación. Somos elementos de un gran movimiento social que tiene que concluir por el engrandecimiento de nuestra patria. Somos instrumentos del destino para la reivindicación de los sagrados derechos del pueblo. No peleamos por derrocar un asesino miserable, sino contra la tiranía misma. Eso es lo que se llama luchar por principios, tener ideales. También vemos entonces en la primera parte, en el capítulo 18, la página 44, habla del triunfo de la causa. Primero puedes decir que Luis Cervantes empezaba a llamar a Demetrio mi coronel, entonces dice, Demetrio entendió la intención de aquellas palabras cuando oyó repetidas veces a Natera llamarle mi coronel. Demetrio chocó muchas veces su vaso con el de Natera. Luis Cervantes brindó por el triunfo de nuestra causa, que es el triunfo sublime de la justicia, porque pronto veamos realizados los ideales de redención de este pueblo sufrido y noble, y sean ahora los mismos hombres que han regado con su propia sangre la tierra los que cosechen los frutos que legítimamente les pertenecen. La revolución, dice, es el huracán. En la parte primera, capítulo 18, la página 45, una página más abajo, dice, me preguntará por qué sigo entonces en la revolución. La revolución es el huracán, y el hombre que se entrega a ella no es ya el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval. Aquí es bueno acotar también la cita, ya para finalizar, cuando Demetrio se encuentra nuevamente con su mujer y su hijo, y él decide volver a luchar, y su esposa le pide que no lo haga, y le pregunta por qué sigues luchando, y él le señala una piedra y le dice que la piedra sigue ahí rodando,
y nuevamente se refiere a la revolución, como a esa vorágine de la cual él no puede escapar. También vemos en la página 52, allí en el capítulo 21, cuando hablan de la revolución. Página 52. Dice, qué hermosa es la revolución, aún en su misma barbarie, pronunció Solís conmovido. Unos párrafos más adelante dice, qué chasco, amigo mío, si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo, nuestra vida misma por derribar a un miserable asesino, resultásemos los obreros de un enorme pedestal donde pudieran levantarse 100 o 200.000 monstruos de la misma especie, pueblo sin ideales, pueblo de tiranos, lástima de sangre. Hablando también de la revolución, vemos entonces unas páginas más adelante, en la página 55, el primer capítulo de la segunda parte. Comienza diciendo, al champaña que bulle en burbujas donde se descompone la luz de los candiles, Demetrio Macías prefiere el límpido tequila de Jalisco, obviamente refiriéndose a las bebidas de los españoles frente a las de los mexicanos. Se tropezaban con las piedras, allí en la página 55 más adelante. Dice, yo maté a 2 coroneles, clamaba con voz ríspida y gutural un sujeto pequeño y gordo. Se tropezaban con las piedras y para subir al cerro se ponían como jitomates y echaban tamaña lengua. Y luego, en unas páginas más adelante, en la página 58, hablando aún de la revolución, cuando comienza el capítulo 2, hablando la pintada, dice, qué brutos, exclamó la pintada riendo a carcajadas. Pues ¿de dónde son ustedes? Si eso de que los soldados vayan a parar a los mesones es cosa que ya no se usa, ¿de dónde vienen? Llega uno a cualquier parte y no tiene más que escoger la casa que le cuadre y esa agarra sin pedirle licencia a nadie. Entonces, ¿para quién fue la revolución? ¿Para los catrines? Si ahora nosotros vamos a ser los meros catrines. Refiriendo un poco a esa desigualdad, a esa necesidad y sed de poder que finalmente también llega a ellos como revolucionarios y empiezan a comportarse de la misma manera, empiezan también a perder sus ideales y a afectar a los campesinos que eran los que pretendían proteger. Luego entonces un segundo argumento sería que durante el tiempo de la colonia el despojo de las tierras de los pueblos indígenas los empujó hacia las sierras, hacia las zonas más lejanas. Este aislamiento les permitió a ellos un mayor margen de autonomía respecto al Estado, puesto que las comunidades indígenas mantenían sus modelos de organización política, social y cultural propios. Y allí entonces me parece pertinente hablar de la diferencia que hay entre la medicina ancestral y la medicina científica, que es la que lleva Luis Cervantes allí al campamento. Y cuando la primera vez, en la primera parte, cuando hieren a Demetrio en batalla, entonces podemos ver allí en la primera parte, capítulo 8, en la página 22, el comienzo del capítulo 8, Luis Cervantes otro día apenas pudo levantarse, arrastrando el miembro lesionado, vagó de casa en casa buscando un poco de alcohol, agua hervida y pedazos de ropa usada. Esto a Camila le pareció muy curioso y entonces unos párrafos más adelante ella empieza a preguntarle, empieza a interrogarlo. Dice, luego que comenzó a lavarse, ella se sentó a su lado a verle curar la herida con curiosidad de serrana. Oiga, ¿y quién lo enseñó a curar? ¿Y para qué hirvió el agua? ¿Y los trapos, para qué los cogió? Mire cuánta curiosidad para todo. ¿Y eso que se echó en las manos? Pior, ¿aguardiente de veras? Ande, pues si yo creía que el aguardiente nomás para alcohólico era bueno. Ah, de modo que usted iba a ser doctor. Cosa de morirse uno de risa. ¿Y por qué no le revuelve mejor agua fría? Ni qué cuentos, que es que animales en el agua sin hervir. Pues cuando yo no miro nada. Allí, justamente de esta misma historia, unos párrafos más adelante, donde le hablan, llega una señora y le da le hace una curación a Demetrio para las hemorragias. Está entre las páginas 24 y 25.
Primero la señora Remigia, seña Remigia, entra otra vecina doblando su flaco espinazo para franquear la puerta y le pregunta, ¿no tiene hojitas de laurel que me dé para hacerle un cocimiento a María Antonia? Es que amaneció con el cólico. Viendo pues esa comparación, ¿no?, entre la medicina ancestral y la medicina científica, los ingredientes, Luis usa alcohol, agua hervida y la señora Remigia lo que pide es unas hojitas de laurel para hacerle un agua para el cólico a María Antonia. En la página siguiente, en la página 25, dice, para las hemorragias de sangre no hay como estas sustancias. Demetrio aprobó vivamente. Ya le habían puesto en el estómago unas piezas de pan mojado en aguardiente y aunque cuando se las despegaron le vaporizó mucho el ombligo, sentía que aún le quedaba mucho calor encerrado. Ande usted que sabe bien, seña Remigia, exclamaron las vecinas. De un otate desensartó doña Remigia una larga y encorvada cuchilla que servía para apear tunas. Tomó el pichón en una sola mano y volviéndolo por el vientre con habilidad de cirujano lo partió por la mitad de un solo tajo. En el nombre de Jesús, María y José, dijo seña Remigia, echando una bendición. Luego, con rapidez, aplicó calientes y chorreando los 2 pedazos del palomo sobre el abdomen de Demetrio. Ya verá cómo va a sentir mucho consuelo. Aquí entonces, luego ya un poco más adelante, igualmente en la primera parte, pero en la página 32, hablando justamente de estas costumbres ancestrales, dice, todo está bueno porque no se ofende a nadie, pero que comienzan a meterse con usted, que el policía pasa y pasa, arrima la oreja a la puerta, que al comisario o a los auxiliares se les ocurre quitarle a usted su gusto. Y luego, en la primera parte también, en la página 33, dice, será justo abandonar a la patria en estos momentos solemnes en que va a necesitar de toda abnegación de sus hijos, los humildes, para que la salven, para que no la dejen caer de nuevo en manos de sus eternos detentadores y verdugos, los caciques. No hay que olvidarse de lo más sagrado que existe en el mundo para el hombre, la familia y la patria. El tercer argumento entonces es que las condiciones rurales de México fueron un obstáculo para la modernización de la sociedad, por lo que los federales actuaron directamente contra el factor más importante de la subsistencia campesina y promovieron entonces el desposeimiento de la tierra. La primera cita para sustentar este argumento está en la página 15 de la primera parte. En la página 15, donde dice que les han declarado la guerra, comienza la página 15 diciendo, Dios los bendiga, Dios los ayude. Bueno, la página 14, los últimos renglones dice, y los serranos, después de estrecharles fuertemente las manos encallecidas, exclamaban, Dios los bendiga, Dios los ayude y los lleve por buen camino. Ahora van ustedes, mañana correremos también nosotros, huyendo de la leva, perseguidos por estos condenados del gobierno que nos han declarado guerra a muerte a todos los pobres, que nos roban nuestros puercos, nuestras gallinas y hasta el maicito que tenemos para comer, que queman nuestras casas y se llevan nuestras mujeres y que por fin, donde dan con uno, allí lo acaban como si fuera perro del mal. Hablando entonces también de esta cita, vemos en la primera parte también la página 25. Entonces seña Fortunata contó su cuita. Ella le tenía muy buena voluntad a los señores de la Revolución. Hacía 3 meses que los federales le robaron su única hija y eso la tenía inconsolable y fuera de sí. Y también hablando del odio de los federales, en la página siguiente, capítulo 10, página 26, termina diciendo, la gente tal odio tenía a los federales que de buen grado proporcionaban auxilio a los rebeldes. Ahora estoy viendo una cita que olvidé decir en las costumbres medicinales ancestrales, cuando comienza el capítulo 10, donde dice, ¿por qué no llama al curro para que lo cure, compadre Demetrio?, dijo Anastasio Montañez al jefe, que a diario sufría grandes calosfríos y calenturas. Si viera, él se cura solo y anda ya tan aliviado que ni cojea siquiera. Un paréntesis ahí de esa cita que olvidé
respecto a las medicinas ancestrales, a las culturas ancestrales que guardaban los indígenas. Luego, para terminar este tercer argumento, en la segunda parte ya, el capítulo 11, en la página 80, dice: a la sierra, no hay como la sierra. La planicie seguía oprimiendo sus pechos. Hablaron de la sierra con entusiasmo y delirio, y pensaron en ella como en la deseada amante a quien se ha dejado de ver por mucho tiempo. El cuarto argumento es que a partir de su establecimiento, los federales limitan los derechos de las comunidades y el control sobre el territorio pasa a manos de los administradores del gobierno. La presión por despojar a los pueblos indios y comunidades campesinas aumenta, mientras la acumulación por desposesión es la vía escogida para la reproducción capitalista. Esto lo podemos ver en el libro, en el capítulo 4, en la primera parte, en la página 15, donde dice: los demás se dispersaron en busca de comida. Señá Remigia ofreció lo que tuvo, chile y tortillas. Afigúrense, tenía huevos, gallinas y hasta una chiva parida, pero estos malditos federales me la limpiaron. Luego, puestas las manos en bocina, se acercó al oído de Anastasio y le dijo: afigúrense, cargaron hasta con la muchachita de Señá Nieves. También en la primera parte, en la página 19, capítulo 6. Hablando del capitalismo, cuando dice: y así todos, hasta un sargento segundo contó ingenuamente: yo soy voluntario, pero me he tirado una plancha. Lo que en tiempos de paz no se hace en toda una vida de trabajar como una mula, hoy se puede hacer en unos cuantos meses de correr la sierra con un fusil a la espalda. Pero no con estos, man, no con estos. Hablando de la revolución, en la segunda parte, capítulo 6, más adelante en la página 70, dice: mire, mi general, si como parece esta bola va a seguir, si la revolución no se acaba, nosotros ya tenemos lo suficiente para irnos a brillarla una temporada fuera del país. Demetrio meneó la cabeza negativamente. ¿No haría usted eso? Pues ¿a qué nos quedaríamos ya? ¿Qué causa defenderíamos ahora? Y finalmente, en la tercera parte ya del capítulo 5, en la página 100, cuando dice: los soldados recorren en vano las calles en busca de comida y se muerden la lengua ardiendo de rabia. Un solo fonducho está abierto y enseguida se aprieta. No hay frijoles, no hay tortillas, puro chile picado y sal corriente. En vano los jefes muestran sus bolsillos reventados de billetes o quieren ponerse amenazadores. ¿Papeles? Sí. ¿Eso es lo que nos han traído ustedes? Pues eso coman, dice la fondera, una viejota insolente con una enorme cicatriz en la cara, quien cuenta que ya durmió en el petate del muerto para no morirse del susto. Y finalmente, el argumento 5 es que la cuestión agraria representaba uno de los mayores problemas de México. El 74% de la población era rural, clasificada como india o mestiza. Menos de 11.000 haciendas controlaban el 57% del territorio nacional, mientras que 15 millones de campesinos, o sea el 95% de las familias rurales, carecían de territorio. Para 1910, el grado de concentración de la tierra de México era mayor que en cualquier otro país latinoamericano. Eso lo podemos ver entonces en la segunda parte, el capítulo 5, en la página 67. Dice: Demetrio con mano trémula vuelve el revólver a la cintura. Una silueta dolorida ha pasado por su memoria. Una mujer con su hijo en brazos, atravesando las rocas de la sierra a medianoche y a la luz de la luna, una casa ardiendo. En el capítulo 1 de la página 93 de la tercera parte, dice: tropezaron al mediodía con una choza prendida a los riscos de la sierra, luego con 3 casucas regadas sobre las márgenes de un río de arena calcinada, pero todo estaba silencioso y abandonado. A la proximidad de la tropa, las gentes se escurrían a ocultarse en las barrancas.
Y también en la parte 3 también, en el capítulo 7, la página 104. Dice, en su alma rebulle el alma de las viejas tribus nómadas. Nada importa saber a dónde van y de dónde vienen, lo necesario es caminar, caminar siempre, no estacionarse jamás, ser dueños del valle, de las planicies, de la sierra y de todo lo que la vista abarca. Como conclusión entonces, podemos decir que durante la dictadura de Porfirio Díaz, que fue de 1880 a 1910, fue el clímax del periodo liberal. Las comunidades indígenas perdieron el 90% de sus tierras. La Revolución Mexicana entonces fue de 1910 a 1920, tuvo un carácter esencialmente agrario. Miles de comunidades demandaron la devolución de sus tierras y la reinstalación de los derechos tradicionales que habían perdido desde la colonia y sobre todo durante el porfiriato. Los pueblos indios y los campesinos mexicanos han protagonizado muy fuertes luchas para recuperar y mantener el control de sus territorios. Y cierro entonces con una cita que está en la página 65, en la parte 2 del capítulo 5, donde dice, como los potros que relinchan y retozan a los primeros truenos de mayo, así van por la tierra los hombres de Demetrio. Y con esto entonces finalizo diciendo o defendiendo mi hipótesis respecto a que el territorio, por ser tan escabroso y ser tan abrupto, de alguna manera contribuyó a que los habitantes, los serranos, los habitantes de la serranía, pudieran defenderse y pudieran de alguna manera sobrellevar este periodo de colonización, que sin embargo tuvieron que sufrirlo y sin embargo tuvieron consecuencias y salieron terriblemente afectados. Pero este territorio tan vasto y tan majestuoso permitió que ellos tuvieran de alguna forma la capacidad de poder resguardarse y de poder ayudarse y de alguna manera rebelarse. Los serranos fueron unos de los que más se rebelaron, de los que más resistencia dieron respecto al periodo de colonización. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y feliz noche.